Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá presentes a todos y todas. En esta oportunidad estamos dando inicio al panel Mundo del Trabajo y Proyecto Nacional, una perspectiva desde los y las trabajadores y trabajadoras. Bueno, vamos a ser especialmente breves porque, como verán, tenemos una mesa muy concurrida y eso nos hace muy felices en este momento. Estamos muy contentos y contentas en este Congreso de Pensamiento Nacional de tener un panel de estas características en la que estamos junto a dirigentes de nuestro movimiento obrero organizado que aquí van a estar compartiendo unas palabras con nosotros y nosotras. Así que, bueno, para arrancar y para empezar a darles la palabra a los compañeros y compañeras, está Tamara Ferrero, que es secretaria adjunta de ADUNLA, y vamos a dar inicio a este panel y, bueno, esperamos que lo disfruten como nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha? No. ¿Es así? Ahí va, creo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Daniela, vamos a arrancar con la presentación de esta tarde. Es un placer para mí presentar esta exquisita lista de oradores, panelistas, para nosotros compañeros del movimiento obrero, y queremos iniciar dándole la palabra a nuestro secretario general, Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes Universitarios. Bueno, gracias Tamara, compañera secretaria adjunta de nuestro gremio de FEDUN acá en la Universidad Nacional de Lanús. Gracias Juan Donati, nuestro compañero también secretario general de ADUNLA, por haberme convocado. Gracias también a la rectora y autoridades de la universidad por hacerme parte de esta mesa. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Para mí, la verdad que un lujo compartir con todos estos panelistas este tema tan importante que trataremos de resumir en 5 minutos, pero me parece que podríamos estar varios días, ¿no?, hablando sobre el mundo del trabajo en estos momentos de lo que atraviesa no solo la Argentina, sino el mundo. Me parece que, bueno, estos temas en general son temas estratégicos, ¿no?, de lo que nos tiene acostumbrada la Universidad de Lanús a discutir, que va más allá de una coyuntura electoral, pero me parece que por la coyuntura electoral que atravesamos también es una coyuntura muy especial, ¿no?, porque donde se debate dos modelos de país, me parece que es una de las elecciones donde más nos exige compromiso y donde más se ven los dos modelos de país, ¿no? Un modelo de país, el que lleva adelante nos propone la derecha, que obviamente es que no tengamos derechos, que los trabajadores pierdan todas las conquistas que logró el movimiento obrero a través de años, la uberización de la economía, la precarización laboral, la primarización de la economía, ¿no? Un modelo donde Argentina, como los demás países de Latinoamérica, somos exportadores de commodities y desde los países más desarrollados nos venden los productos ya industrializados. Y me parece que, bueno, nosotros obviamente queremos otro modelo de país, un modelo con inclusión social, con desarrollo, donde para eso obviamente es importantísimo las universidades públicas, el desarrollo científico y tecnológico, de los cuales, bueno, muchos de nuestros afiliados obviamente forman parte de eso, ¿no? Y cuando vemos, digamos, este modelo de la derecha, yo la verdad que vengo, como saben todos, de estar haciendo montones de actos en Capital Federal, así que, bueno, les voy a hablar un poco de lo que pasa en la Capital Federal luego de 15 años de macrismo, ¿no? Y, bueno, esto es lo que logró estos 15 años de macrismo, es que en la ciudad donde hay el desarrollo inmobiliario más importante de la Argentina, en estos 15 años la población de la ciudad de Buenos Aires sigue siendo la misma, pero hay menos propietarios, hay más inquilinos y los barrios más humildes son los que han crecido. La 1114, la 31 son las urbanizaciones que más han crecido, ¿no? Y con lo cual se genera obviamente una ciudad más desigual
Y hay otro gran logro también del macrismo, ellos que hablaban de que nos caíamos en la escuela pública, es por primera vez en la historia de la ciudad y de cualquier distrito de la Argentina, la educación privada, hay más alumnos en la educación privada que en la educación pública. El 51% de los alumnos están en educación privada. Pero eso no porque las familias decidan mandarlo a la educación privada, sino por la falta de vacantes en la educación pública y porque si consiguen una vacante lo consiguen por ahí a muchísima distancia, con lo cual obviamente termina yendo a la educación privada. Y podríamos seguir numerando un montón más de cosas, ¿no? Y creo que a eso obviamente tenemos que ponerle nuestro modelo. Creo que estamos obviamente en una situación de tensión en este momento en la política de nuestro país, tanto en la oposición, en el oficialismo. Y creo que si bien nuestro gobierno ha sido capaz de recuperar el PBI luego de la pandemia, me parece que hoy la discusión fundamental que se da en nuestro país es la distribución de la riqueza, ¿no? Porque el PBI crece, pero la riqueza se distribuye de manera más desigual. Cuando Cristina era presidenta, los trabajadores teníamos el 50% del PBI, ese 50-50 que siempre decimos los peronistas, y hoy perdimos casi un 10%. Y por primera vez en la historia de nuestro país tenemos trabajadores pobres, porque los que eran pobres eran los que no tenían trabajo. Hoy, lamentablemente, se suma una gran cantidad de trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria, ¿no? Y por eso, obviamente, me parece que hay que dar una fuerte discusión, que también lo dijo Cristina en el acto del 25 de mayo, que cuando proponía cuáles son los ejes vertebradores del movimiento nacional y popular para encarar las elecciones, creo que el último y el principal eje es analizar de qué manera se avanza con un proceso de distribución de la riqueza. Y dentro de eso me parece, y yendo a lo que es el mundo del trabajo y del proyecto nacional, como creo que el ejemplo más fácil es el del litio, ¿no? Donde hoy exportamos el litio, importamos las baterías, y se da la situación que laboratorios argentinos que están en universidades que investigan sobre cómo se produce una batería, tienen que importar el litio procesado para poder hacer investigación sobre el litio. Se dan cuenta del grado de locura. Exportamos el litio, lo procesan en otros países, nos mandan ese litio y ahí nosotros lo investigamos. Entonces me parece que hay que rediscutir eso. Me parece que, como decimos siempre, la educación, la ciencia y tecnología no es un gasto, es una inversión. En este sentido, me parece que tenemos que apoyar proyectos como el que está siendo presentado por el ministro de Educación para que la inversión de educación tenga un mínimo del 8% del PBI. Hoy sabemos que en la época de Néstor se aprobó que decía del 6% del PBI. Se cumplió durante todos los años, menos en el gobierno de Macri, que fue menor. Y la otra ley que me parece que también, que está hoy en el Congreso, es la inversión en ciencia y tecnología para que aumente la inversión de ciencia y tecnología. Y ahí, en esto, tengamos en cuenta que la inversión en ciencia y tecnología de toda Latinoamérica junta es menor que la inversión de ciencia y tecnología de China o de Estados Unidos, pero incluso de Francia o de Alemania. Eso para darnos cuenta lo que estamos invirtiendo, y por eso la brecha cada vez más grande que se da entre los países desarrollados, que son los dueños de las vacunas y de la vida de todos los demás, y obviamente los que manejan el desarrollo tecnológico. Así que para finalizar, porque acá me están retando que me paso del tiempo, simplemente creo que los que creemos, los que estamos acá en esta mesa, que obviamente somos representantes de los movimientos sociales, de los trabajadores, queremos un país más justo, un país más equitativo, con una justa distribución de la riqueza, y para eso me parece que es indispensable que tengamos un modelo de desarrollo donde se invierta en educación, en ciencia y tecnología, pero también demos el debate central, que es el debate por la distribución de la riqueza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. A continuación le vamos a pedir a Marina Jauregui Berry, secretaria general de la SADOP, que nos dirija la palabra.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar acá. Un agradecimiento a la universidad que nos está convocando y bueno, un placer compartir con mis compañeros y mis compañeras de panel y agradecida a este auditorio porque la verdad que es un viernes a la tarde, somos todos laburantes y laburantas, venimos de nuestras actividades y digamos juntarnos a pensar el proyecto nacional y la perspectiva de aporte de los trabajadores, como lo dijo recién Daniel, me parece, digamos, que es un planteo fuerte de fondo que, bueno, que nos invita en la coyuntura, en la cotidianeidad, en las urgencias del presente, a no dejar de pensar cuál es el desafío para las organizaciones sindicales y cuál es el aporte que las organizaciones sindicales podemos hacer en este momento y en este tiempo histórico. Entonces, bueno, yo pensaba, digamos, cuál es la diferencia entre modelos y proyecto, y ahí quiero seguir a un autor con el que nosotros en SADOP hemos trabajado mucho, un filósofo nuestro, Gustavo Cirigliano, que cuando hablaba de proyecto planteaba, digamos, el proyecto es lo querido, el modelo es la propuesta, el proyecto es lo querido, es lo asumido por un pueblo cuando se decide a protagonizarlo. Y creo que tiene bastante que ver con los puntos programáticos que hoy se están planteando que pueden buscar el tema de la unidad, que podrán ser esos, podrán ser otros, pero me parece que es uno de los desafíos del momento. De hecho, el general San Martín en un momento planteó, bueno, a este país lo que le hace falta es un rumbo, y en el 74, cuando Perón presenta el modelo argentino para el proyecto nacional, bueno, habla de esto, justamente. Estamos seguros que si lo que ponemos en común son las ideas, si lo que ponemos en común son las diferentes perspectivas, vamos a poder llegar a puntos de acuerdo. Y la Argentina siempre se ha manejado por proyectos, ha sido parte de distintos proyectos históricos, y también en eso no engañarnos que si no somos protagonistas y hacedores del proyecto, bueno, en realidad hay un proyecto de hecho que se lleva adelante y lo que hoy estamos es obligados a reflexionar si es ese el que queremos las y los trabajadores. Y relacionar eso también con la idea, porque digo, las palabras no son casuales y a nosotros nos invitaron a hablar, digamos, desde el mundo del trabajo, y entonces ahí poder establecer para mí algo que también es importante para cualquier debate que abramos sobre el tema, la diferencia entre mercado de trabajo y mundo de trabajo. Porque en realidad las y los trabajadores hablamos del mundo del trabajo porque la centralidad está puesta precisamente en la persona, en la esencialidad no está puesta en la producción, no está puesto en lo técnico, digamos, no está puesto aún en el mundo globalizado, en los achicamientos que se hacen de la presencia de los trabajadores. Y ahí quiero subrayar dos cosas. Constitución del 49, digo, como hitos para tener en cuenta para cualquier debate, y también la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 4, cuando habla que el trabajo, digamos, tiene que ver con la realización plena de las personas y recién después intercambio y mercancía. Entonces me parece que cuando hablamos del mundo del trabajo, el mundo del trabajo no es unívoco. Partimos ya la diferencia en los posicionamientos entre trabajadores y empleadores. El mundo de trabajo es un mundo desigual y yo quiero subrayar que las desigualdades se profundizan cuando introducimos en el análisis el tema de la perspectiva de género. Entonces, me pareció que, digo, dado la brevedad del tiempo, es importante pensar que el proyecto para nosotros sigue siendo el de la justicia social, y que desde esa perspectiva poder hoy mirar el mundo del trabajo entendiendo que hay cuestiones claves. La desmercantilización que nos lleva al desafío en este tiempo de una discusión que está instalada, que es el tema de la jornada laboral, la extensión de la jornada laboral, y también nos lleva a hablar de la democratización de las relaciones de poder. Y cuando hablamos de la democratización de las relaciones de poder, hablamos de la necesidad de la participación de los trabajadores en todos los ámbitos, desde la discusión en los comités mixtos a sentarse en la gran mesa de discusión de la Argentina, y también hablamos, en dicho caso, de la introducción de la perspectiva de género. Y bueno, me toca a mí en esta mesa decir que nosotros tenemos que subrayar esas desigualdades. Hablar, digamos, de un modelo
de laburo, hacer un análisis de un mundo del trabajo actual y más posterior a la pandemia, donde sabemos muy bien que la precarización, la discriminación, muchísimas de estas cuestiones estuvieron presentes con quienes sostuvieron, sobre todo de los sectores de servicios, salud, educación, cuidado, y ahí aparecen cuestiones nodales como hablar de brecha salarial, feminización de la pobreza, techo de cristal, piso pegajoso, que entendemos que son todas cuestiones, porque digo, no, por el tiempo obviamente no podemos dar estadísticas, pero estamos dando conclusiones de lo que nos vienen diciendo las investigaciones en las que las mujeres sindicalistas estamos comprometidas y que tienen que ver con la necesidad de poner nuestra perspectiva, que también significa que nuestra perspectiva es más participación de las compañeras mujeres en los lugares donde se toman las decisiones y donde se discuten realmente estas cuestiones, porque una paritaria donde hay compañeras también es una paritaria donde cuestiones tales como el cuidado, que es uno de los abordajes de este tiempo, bueno, va a estar netamente visibilizado y va a incluir una perspectiva integral de abordaje. Bueno, sé que estamos como finalizando el tiempo, pero me gustaba ponerle como algunos títulos a esto, como para obviamente el desafío de seguir pensando cuál es el aporte del movimiento obrero, porque si hay algo que no le podemos cerrar es en el diagnóstico. O sea, hay un mundo distinto y me parece que algunas de estas cosas que yo puse acá en cuestión y muchas otras que seguramente van a salir en esta mesa, también, digamos, profundizan una cuestión que para mí las organizaciones sindicales debemos mirar, que tiene que ver con qué relación guardan los cambios en el mundo del trabajo con la subjetividad de las y los trabajadores. ¿Qué nos pasa? Que nuestros compañeros muchas veces votan experiencias políticas que nada tienen que ver con su bienestar. Y me parece que este también es un desafío, entender que los cambios en el mundo del trabajo le cambian la subjetividad también en el análisis a los trabajadores y que no podemos dejar de mirarlo. Entonces, bueno, para concluir, los periodos de mayor bienestar social han sido periodos, digamos, cuando hablamos en la historia de los periodos de mayor bienestar, hay dos cosas a tener en cuenta. Protagonismo esencial del Estado, digamos, un Estado presente, un Estado fuerte, un Estado marcando el rumbo, un Estado administrando el PBI y siendo poseedor de bienes, digamos, que van a determinar el contexto. Y la segunda cuestión son las y los trabajadores como protagonistas en la representación colectiva en ese tiempo. Bueno, entiendo que también es parte de lo que nosotros podemos aportar en el debate hacia adelante. Y cierro con algo que dice García Linera, que a mí me gusta mucho, que es el tema de organizar la esperanza. Me parece que es parte de nuestro desafío, que frente al tema del individualismo, que frente al tema de la tecnocracia, que frente al tema que parece que, digamos, que hay determinados avances tecnológicos que sin embargo no significan mayor bienestar para las clases populares. Se habló acá del tema de la redistribución, que es uno de los temas en debate cuando esto se tensiona. Entonces pensar que al individualismo le respondemos con solidaridad, le respondemos con participación y en el caso, digamos, del cruce entre el feminismo y el sindicalismo, también las mujeres hemos hablado de politizar nuestras experiencias y nuestras vidas cotidianas, porque es desde la cocina a lo macro y desde lo macro a la cocina, porque siempre sigue lo mismo, garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muchas gracias. Le agradecemos a la compañera Marina, secretaria general de SADOP, y vamos a pedirle la palabra ahora a Omar Autón, él es secretario de la Coordinación de Profesionales de UPCN. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Lanús por la iniciativa. Podría haber empezado por decir por haberme invitado, pero yo quiero felicitarla por la iniciativa. Lo dije antes de que viniéramos a este lugar. No es común que la universidad no solamente convoque a discutir, la universidad en general, me estoy refiriendo como ámbito, no a la Universidad de Lanús, a discutir estos temas, o que además
convoque a representantes del movimiento sindical para ser parte de esa discusión. Me parece que es un avance maravilloso y para nosotros es muy importante. Como representante sindical, como representante del movimiento obrero, ¿cómo no nos va a preocupar o no vamos a querer ser parte del debate sobre un proyecto nacional cuando somos hijos de un proyecto nacional? El modelo sindical argentino se debe a que hubo en la Argentina un proyecto de país, hubo en la Argentina un proyecto de nación y, en consecuencias, en la medida que se puso al trabajador como el centro de todo y no al capital, que era como se lo veía hasta ese momento, pasamos a ser, de alguna forma, la columna vertebral de ese proyecto. Por lo tanto, para nosotros es una cuestión central y estratégica, porque el movimiento sindical, el movimiento obrero, no tiene destino si no logramos recuperar un proyecto nacional para todos los argentinos. En este marco y en este camino, me parece que lo que como dirigentes gremiales tenemos que hacer, creo que estamos viviendo dos coyunturas complicadas al mismo tiempo. Una coyuntura electoral, que es importante, que es crucial, pero que es momentánea. Creo que al mismo tiempo estamos viviendo una grave crisis de representación en la República Argentina. Y cuando digo grave crisis de representación me refiero a todos los estamentos. Basta que vayamos a hablar a cualquier barrio o lo que fuera y lo que nos van a decir es que ellos, los compañeros, lo que sienten es que en general lo que se discute en los medios de comunicación no tiene que ver con su vida cotidiana, no tiene que ver con lo que les pasa todos los días. Y eso es una grave crisis de representación. Nosotros, y voy a hablar aquí como parte del movimiento obrero, creo que con parte de la responsabilidad nuestra y en parte no, hemos entrado en algún momento en un cierto proceso de endogamia, donde cada una de nuestras organizaciones un poco se retrotrajo a pensar y a defender a sus trabajadores y perdimos de vista o delegamos o dejamos de hacer o de entender la necesidad de salir a hacer una cosa mucho más amplia. Es más, en muchos casos nos hemos peleado entre gremios por pequeños espacios de representación, perdiendo de vista la gravedad del problema más general que estamos teniendo. Creo que es una autocrítica que tenemos que hacer, creo que tenemos que retomar ese debate. Como alguien que tiene muchos años, también me atrevo a decirlo, creo que está haciendo falta una renovación generacional en el movimiento sindical. Hace falta, en serio, asumir la necesidad de la representación de la mujer dentro de los espacios de conducción. No podemos seguir jorobando con esto de armar estructuras paralelas para justificar una representación 50 y 50 ante el Ministerio de Trabajo, que en realidad no es real, porque en los cargos de definición de las políticas de los gremios no hay compañeras. Entonces tenemos que dejarnos de fingir y tenemos que hacer los debates en serio y asumir las representaciones reales. Sé que hay gremios que lo hacen, no estoy diciendo que pero es el movimiento sindical en su conjunto que lo tiene que hacer, si no, no tenemos salida. Y como representante de un gremio que nuclea a los trabajadores del Estado, y si realmente queremos ese Estado que decía la compañera, que sea fuerte, que sea rector, que sea capaz de alguna manera de contener y moldear los conflictos de intereses, también tenemos que empezar a discutir la necesidad de la democratización hacia adentro del propio Estado. Mientras el Estado no permita, porque esta posibilidad de que haya compañeras ocupando cargos de conducción, por ejemplo, solo es posible si democratizamos el acceso a los cargos de conducción. Mientras sigamos, y lo digo porque soy un dirigente político también, mientras sigamos pensando que cuando ganamos una elección eso nos transforma en los patrones de los distintos organismos del Estado y que entonces los cargos del Estado, los cargos de conducción, son para distribuir entre unos allegados, compañeros y amigos porque participaron de la campaña, no vamos a tener un Estado ni que sea eficaz, ni que sea eficiente en el manejo de los recursos, ni que sea eficaz en el resultado de las políticas. Por lo tanto, hay que democratizarlo hacia adentro, hay que producir, y para hacerlo, además de producir una auténtica democratización, hay que convocar y trabajar en conjunto con las universidades públicas. No puede ser que las universidades públicas estén fuera del debate de las políticas públicas. Por lo tanto, tiene que ser un ámbito de discusión. Como dijo alguien que algo sabía esto hace muchos años, tenemos que hacer acopio de materia gris para diseñar o pensar los contenidos de un proyecto nacional actualizado, acorde con los tiempos, democrático,
que tenga realmente la representación de todos los estamentos como que tiene que tener, darnos todos los debates que tenemos que dar, terminarla con hacer debates donde solamente están los que piensan igual que nosotros, porque entonces eso no son debates, terminar con el sectarismo, terminar con la soberbia, porque o hacemos esto o no hay destino ni para la representación política ni para la representación sindical. Quizás que no haya espacio para los que somos hoy dirigentes sea lo de menos. Lo que es grave es que esto significa dejar sin representación al pueblo argentino en su conjunto. He tratado de respetar el horario y aquí lo voy a dejar para que podamos hablar todos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Omar. Vamos a darle la palabra ahora a Aníbal Torreta, el secretario de organización de SUTECBA. Hola, buenas tardes. En primera instancia, agradecer a esta Casa de Altos Estudios, agradecer al compañero Pancho Pestana, agradecer a Daniela que tan gentilmente nos fue llevando administrativamente para que lleguemos hoy a esto, y agradecer porque que se esté dando un congreso sobre pensamiento nacional latinoamericano es un hito en nuestro país. Es fundamental que esto se haga porque la salida es por ahí. Y los trabajadores creemos en lo nacional, en el proyecto nacional, y creemos en la unidad latinoamericana como única herramienta posible para esto. Hablar de esto como hablar de política, hablar de pensamiento nacional como trabajador es profundamente filosófico y como dice la cátedra de políticas públicas de esta Casa de Altos Estudios, algunos de sus profesores plantean que esto es profundamente filosófico y que en la Argentina hablar de filosofía es hablar de peronismo. Y estamos en una universidad pública y gratuita porque estuvo el peronismo y porque estuvo el general Perón. En la Argentina ya tenemos un modelo nacional. Como lo dijo la compañera, fue presentado en público el 1 de julio de 1974 con ambas cámaras por el general Perón. ¿Y de dónde entramos los trabajadores en ese proyecto de país? En todo, porque ese proyecto de país que hizo el general Perón, que primero lo desarrolla, lo cumple, lo realiza, luego lo transforma en doctrina y finalmente en un modelo nacional, en su última etapa de vida material, fue simplemente sintetizar los anhelos de nosotros, los trabajadores argentinos, y transformarlo en un proyecto de país. Y esa misma lógica, un proyecto de país además, que tenía no solamente un contenido material, sino además un contenido espiritual. Y esa misma lógica usamos hoy los trabajadores. Y a ese mismo modelo lo único que tenemos que hacer es hacer muchas más de estas para ponerle a ese mismo modelo, a esos mismos principios, una montura para cabalgar este momento histórico, que es distinto a aquel, pero que tiene los mismos problemas. Donde tenemos una fuerte lucha que no es de clases, sino de modelos. Donde los trabajadores seguimos siendo el sujeto histórico de esta historia y de esta revolución, con distintas formas que aquella época. Hoy tenemos los trabajadores registrados y ocupados, los trabajadores ocupados y no registrados, los trabajadores informales, los compañeros monotributistas, los trabajadores de la economía popular, acá está el gringo, pero somos todos trabajadores. Y nos quieren cambiar el sujeto histórico de la revolución, y los sujetos históricos de la revolución seguimos siendo los trabajadores. Entonces, es fundamental que nos hagamos cargo de esto en un momento donde pretenden arrebatarnos nuestros derechos, en un momento donde a veces nosotros también estamos confundidos de hacia dónde tenemos que ir. A veces creo que nos olvidamos de volver a nuestras fuentes. Nuestra doctrina es profundamente cristiana y por ende no puede ser materialista. Y nos hemos vuelto un poco materialistas y en ese volvernos materialistas perdimos la solidaridad. Y quiero hablar de estas cosas porque justamente los trabajadores entendemos una lógica distinta quizá a otros sectores de la vida nacional y de la política. Nos quieren hacer creer
que vivimos en sociedad porque hemos firmado un contrato social. Nosotros los trabajadores no firmamos nunca ningún contrato social. Nosotros vivimos en una comunidad organizada que no tiene nada que ver con un contrato social. Y que lo diga el gringo, sino la comunidad tiene que ver con el otro que está al lado. Y con ese otro que está al lado construimos, levantamos la pared, hacemos el pozo, vamos al hospital cuando está enfermo. Esa comunidad organizada es la que queremos los trabajadores transformar en un proyecto de país. Transformar en un modelo que se transforme en una revolución. Pero tenemos un problema. El problema es que teniendo todo en nuestra querida patria, no podemos solos. Ugarte, Perón, Bolívar estarían muy felices de estar hoy en este Congreso, porque ellos entendieron que la salida es con la unidad latinoamericana. Más hoy que el poder está cada vez más concentrado en el mundo. Y a veces nosotros nos creemos, los trabajadores no, pero hay muchos que se creen, que para salir del atolladero en el que nos metieron los del norte, tenemos que mirar a Oriente. Y el problema de los trabajadores latinoamericanos lo tenemos que resolver los trabajadores latinoamericanos, porque somos 662 millones de almas, porque tenemos todo, recursos materiales, recursos intelectuales, tecnología, pero tenemos que tomar la decisión. Y si la decisión de unir Latinoamérica como único camino para liberar a nuestro pueblo no la toma los gobiernos, decía Perón que si esa unidad no se hace por los gobiernos, se tiene que hacer por los pueblos. Y los pueblos esencialmente son trabajadores. Y por ende debemos ajustar nuestras organizaciones, reforzar nuestra central obrera, nuestras centrales obreras, hacerlas cada vez menos y más fuertes, y volver a recrear lo que el general Perón nos encomendó a los trabajadores y que se había hecho, una gran central latinoamericana de trabajadores que no responda a la guita que nos mandan del norte ni a la guita que nos mandan de Europa, que responda a nosotros mismos, que nos autofinanciemos y que definamos qué políticas queremos para nuestro continente. Y esto lo tenemos que hacer, porque de ahí depende nuestro destino. Porque hoy nos vienen otra vez a correr por derecha, a levantar los valores de la Revolución Francesa de igualdad, fraternidad y no sé qué más. Revolución que hicieron los pobres y disfrutaron los ricos. Revolución que lo primero que hizo fue prohibir los gremios con la ley de Chepelier. Revolución que se cargó 46.000 franceses con la guillotina y 800.000 presos y desaparecidos, el 4% de Francia. A eso es lo que quieren votar algunos jóvenes en la República Argentina. Si queremos eso, votemos lo otro. Y si no, compañeros, organicémonos. De esto depende nuestro proyecto. Acá nos preguntan, ¿qué proyecto quieren los trabajadores? Un proyecto de democracia social integral. Un proyecto con un banco central fuerte y poderoso que financie la industria pesada, que financie la tecnología. Un comercio exterior que esté dirigido por el Estado Nacional, porque la economía o la dirigen los pueblos a través del Estado o la dirige la oligarquía. Y más ahora que está concentrado un nuevo poder que es el poder tecnológico. La inteligencia artificial es la primera que discrimina. El 30% solamente de programadores son mujeres. El resto somos hombres. Hasta en la tecnología hay discriminación. Y la tecnología solo se puede regular y solo deja de expulsar trabajadores y los transforma en mano de obra como en Japón, como en Alemania, cuando hay un Estado fuerte. En Europa se está regulando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay unidad en los países europeos, a pesar de la guerra. Acá seguimos viéndonos el ombligo, primero entre nuestras organizaciones sindicales, después entre las distintas confederaciones que tenemos los trabajadores, después entre las distintas organizaciones de trabajadores latinoamericanas. Bueno, hay que dejarse de joder. Una central obrera fuerte, que haga política, que dé el salto cualitativo a la política, porque el problema de los trabajadores no es gremial, es político. Y si nosotros no entendemos esto, no habrá solución para nuestros países. Pero a pesar de todos estos problemas, los trabajadores aquí estamos de pie, firmes y a la carga, por nuestra patria, por nuestro pueblo y por la unidad latinoamericana. Muchas gracias.
Le agradecemos al compañero Aníbal. Vamos a hacerle la palabra ahora al compañero Rubén Núñez, secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades Nacionales. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradecer a la universidad, agradecer a los compañeros que organizaron este encuentro, agradecer a los panelistas, porque la verdad que uno aprende todos los días y uno se llena de energía y de esperanza. Vengo con mi compañera, agradecerle a Julián Silvestro, que es compañero secretario general de Atuna, compañera secretaria de Juventud, ahí está Mercedes Maffei. Y bueno, en esta posibilidad de poder expresar como trabajadores no docentes, en este diagnóstico que lo conocemos, en esta cuestión que la estamos padeciendo, en esta realidad, que los trabajadores no somos responsables de esta realidad, no tomamos las decisiones de exponer a una deuda externa que nos ha condicionado este gobierno, no somos responsables de la sequía, no somos responsables de muchas otras cuestiones que hoy estamos padeciendo, como la inflación, la dolarización, etcétera. No somos responsables. Tenemos bien en claros. Y a esto también le sumamos que también el avance científico y tecnológico, esto también nos ahuyenta y tenemos que estar preparados. Si eso también llamamos y le anexamos los cambios climáticos, que va a generar una nueva forma de producción, que van a ir abandonando las producciones tradicionales, que van a expulsar del mundo del trabajo a muchos trabajadores y van a tener que prepararse nuevos trabajadores. Toda esta transición y toda esta realidad que vivimos acá en Latinoamérica tienen una salida y nosotros tenemos que ser protagonistas de esa salida. Nosotros tenemos que ser responsables de esa salida. El movimiento obrero organizado cumple un rol fundamental, y más en Argentina. Nosotros tenemos nuestras leyes laborales, que no son producto también de la casualidad. Hubo un gobierno nacional y popular que puso las convenciones colectivas, dio los derechos a trabajadores que venían de una esclavitud, venían de 1930 para adelante, y a ese camino nos quiere llevar. Nosotros tenemos memorias, no nos olvidamos de esto, y pudimos reciclarnos y atender porque han venido con avances científicos, tecnológicos, y los trabajadores y trabajadores organizados estamos acostumbrados a estas situaciones de que vienen con avances científicos y tecnológicos y fueron las amenazas que nos vamos a quedar en la calle, que vamos a tener menos derechos, que vamos a tener que trabajar más jornada laboral. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Nosotros creemos, porque lo militamos, porque nacimos, porque lo aprendimos y porque lo vivimos y porque lo llevamos en la sangre, que hay un estado de bienestar que es diferente. Y en ese estado de bienestar los trabajadores tenemos organizados en un marco de unidad, en un marco de solidaridad. Tenemos que profundizar, darnos este debate y defender las herramientas que tenemos y ampliar derechos. Ampliar derechos. El futuro del mundo del trabajo para nosotros es hoy. Es hoy. No hay futuro si no es hoy. Nos dicen el futuro del mundo del trabajo, las necesidades están hoy. Bien describían las compañeras y compañeros que me antecedieron en la palabra. Las distintas estratificaciones sociales que tenemos dentro del mundo del trabajo. Trabajadores registrados, no registrados, informal, economía popular, etcétera, etcétera, etcétera. Donde hay un crecimiento, donde se acumula la riqueza. Y cada vez los trabajadores, como dicen los compañeros, somos más pobres, los registrados, no los registrados, cada vez estamos más expulsados de una calidad de vida como nos merecemos. No nos tenemos que olvidar de los derechos y tenemos que ampliar derechos. Tenemos que ampliar derechos. Para ampliar derechos, tales como nos quieren decir que tenemos que trabajar más horas. ¿Dónde está el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral? Tenemos derecho al descanso, al ocio. Tenemos muchas cosas, muchos derechos que conquistar. Tenemos muchos derechos que defender y sostener.
Para eso tenemos que tener un estado de bienestar. Para tener este estado de bienestar, ese estado de bienestar tiene que tener un poder político. Tiene que tener ese poder político un proyecto de país. Estamos en una coyuntura electoral embromadísima, pero tenemos las mismas esperanzas y la capacidad de lucha intactas. Intactas. Sí estamos en una situación de adversidad. Claro que estamos en una situación de adversidad y muchos compañeros y compañeras que representamos dicen, ¿cómo en un gobierno peronista van a estar los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza? Exceptuando Menem, que no lo considero peronista. ¿Cómo vamos a estar por debajo de la línea de la pobreza? Y esto es el piso, compañeras y compañeras. Esto es el piso, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Tenemos que defender un gobierno y constituir y lograr que haya un gobierno nacional y popular, comprometido, que defienda las paritarias libres, las convenciones colectivas, el desarrollo de las economías regionales, que defienda a las empresas del Estado, que regule la economía, que ponga al servicio la ciencia y la tecnología al mano de la liberación de nuestro pueblo para poder tener una mejor calidad de vida, para achicar esa brecha entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Para eso los trabajadores tenemos mucho que decir y tenemos que volver a creer para crear. ¿Por qué? Porque si nos va mal, ya gobernaron 4 años, adquirieron experiencia y saben quiénes son los enemigos de ellos, porque ellos nos consideran enemigos a nosotros y nosotros también los vamos a considerar enemigos. Lo hablábamos con los compañeros del movimiento obrero. No son adversarios, porque vienen por nuestro derecho, vienen por nuestra vida, vienen por nuestros jubilados, vienen por nuestros padres, por nuestros puestos de trabajo, por nuestra dignidad. Entonces sí son nuestros enemigos. Entonces, compañeras y compañeros, hay que crear, y la creatividad primero tenemos que creer, y creemos en un proyecto nacional y popular. Por eso estamos acá. Celebro que una universidad como esta nos invite. Nos falta muchísimo en las universidades nacionales. Muchísimo. Agradezco al compañero que dice que tiene que estar el conocimiento y la educación superior de la mano de la política del Estado. Obviamente que es así, pero nos falta mucho a las universidades nacionales. La responsabilidad social de las universidades les falta mucho, compañeras y compañeras. Lo hablo como trabajador de las universidades nacionales, como trabajador no docente. En el sistema universitario argentino no hay una ley de educación superior en el marco de un proyecto nacional y popular. Todavía nos seguimos rigiendo con normas de 1919, compañeros, de la reforma universitaria del 18, perdón, compañeros, en el 19 se creó mi universidad. Entonces, una universidad reformista y gorila. Pero bueno, compañeros, nosotros estamos acá, ya me voy, ya termino. Nosotros estamos acá, compañeros, con este modelo de universidad. Este modelo de universidad, el modelo de universidad argentino, le falta una ley de educación superior. Una ley de educación superior que esté enmarcada en el proyecto nacional y popular. ¿Y saben por qué? Empieza por democratizar el conocimiento. ¿Dónde tenemos que investigar? ¿Qué carreras tenemos que dar para la sociedad? ¿Cuáles son los proyectos de extensión? ¿Con quién discutimos eso, compañeras y compañeros, en los órganos de gobierno? Entre docentes, no docentes y estudiantes. No, acá en esta universidad sí hay en un consejo social que lo discute con las organizaciones sociales, pero tiene que ser por ley, no una voluntad política de un rector, una rectora de turno. Tiene que ser una política de Estado, donde los órganos de gobierno estén representados las organizaciones libres del pueblo, el movimiento obrero organizado, los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos empresarios, articulados con el Estado Nacional, y ahí vamos a empezar a ver. Escuchemos a los compañeros de nuestros barrios qué problema tienen, qué flagelo están padeciendo. Escuchemos al movimiento obrero cuáles son las situaciones, la realidad de las organizaciones más importantes de nuestro país y en Latinoamérica.
Escuchemos a los pequeños y medianos empresarios y productores cómo están atravesando las economías en su desarrollo, su problema, su acceso a la tecnología, las imposibilidades de registrar sus trabajadores. Y ahí vamos a poner nuestros investigadores, vamos a poner nuestros académicos, vamos a hacer carreras que den respuesta a la demanda social. Vamos a instrumentar mejores proyectos de extensión universitaria porque escuchamos a los verdaderos actores. Nosotros somos peronistas y de esto no tenemos que renunciar. No queremos una universidad reformista, queremos una universidad nacional y popular al proyecto dentro de un marco de un proyecto nacional. Por eso, compañeros, hay que creer para crear. Pero me voy a quedar con una frase de Elías Castelnuovo, que es un compañero escritor uruguayo que decía: quien no contribuye a mejorar la realidad, con su indiferencia contribuye a empeorarla. Compañeros, hay mucho por hacer y muchas gracias por escucharme. Agradecemos al compañero Rubén de la FATUM y ahora vamos a darle la palabra a la compañera Yamile Sokolovsky, que es secretaria de Relaciones Internacionales de la CONADU. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, saludo al panel. Felicito a las compañeras que están coordinando un panel con 9 sindicalistas y lo están llevando muy bien. Agradezco también a la universidad y muy especialmente a quienes desde el Foro del Pensamiento Nacional y Latinoamericano están organizando este congreso y vienen trabajando de una manera muy intensa y consistente en construir redes para seguir produciendo esto que es el pensamiento nacional latinoamericano y acompañar el proceso de las luchas populares y de construcción de la organización del movimiento popular, también con espacios para la reflexión y para el intercambio y también para el rescate y la reivindicación de lo que desde nuestro país y desde América Latina hemos producido y estamos produciendo en términos de una mirada sobre el mundo, sobre la vida y sobre el futuro que queremos. Mi central, mi sindicato, los compañeros y las compañeras que están aquí presentes, nos inscribimos en una tradición sindical que ha reivindicado siempre el rol, el protagonismo, el carácter ineludible de la presencia de las y los trabajadores y sus organizaciones en la construcción y en el debate de un proyecto nacional. Y esto es una insistente intervención de nuestras organizaciones en la vida política, que no significa una intervención corporativa de las organizaciones, sino todo lo contrario, una politización del sindicalismo. Y en esa tradición que reivindicamos, este proyecto nacional necesariamente latinoamericano, porque la división, la fragmentación de la América Latina no es parte del proyecto popular, sino que es resultado del proyecto de las oligarquías y de las potencias coloniales, no de los pueblos. Ese proyecto nacional es un proyecto de liberación. Lo digo porque creo que lo estamos diciendo menos de lo que deberíamos. Este sindicalismo politizado se ha reivindicado como un sindicalismo de liberación y con un sindicalismo capaz de formular y de plantear con claridad cuáles son los términos en los que en cada momento histórico se constituye esta disputa entre un proyecto de dependencia y un proyecto de liberación. Creo que hay que volver a decirlo con todas las letras y a ponerle contenido a esa discusión y a este proyecto, que es una construcción histórica, lo dijo creo que Marina, bueno, alguna de los compañeros, es una construcción histórica y que además hace no tanto tiempo estamos reivindicando como un proyecto nacional, popular, democrático y feminista, como dijo nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner, y creo que es importante subrayarlo también para entender cómo en este momento histórico tenemos que volver a replantear y a revisar y a actualizar y a enriquecer los contenidos de este proyecto
de este proyecto histórico, siempre en la perspectiva de la liberación, pero entendiendo cuáles son las tareas que en cada etapa requiere ese horizonte de liberación y cuáles son los colectivos, las colectivas, las formas de organización que el movimiento popular construye, instituye, crea en cada momento histórico para dar esa pelea. Me parece que no hace falta extenderse mucho sobre la coyuntura, ya se plantearon algunas cosas muy importantes, creo que todos y todas tenemos claro que estamos en un momento muy complejo, en un momento donde además un enemigo histórico, una derecha que históricamente no ha vacilado en reaccionar violentamente a los avances del movimiento popular, en reaccionar ante cada paso en la construcción de la igualdad en nuestra sociedad como una afrenta a sus privilegios, que lo es, y lo sabemos, y que en este momento cuenta con un escenario donde el movimiento popular se encuentra condicionado, se encuentra debilitado, se encuentra golpeado por la propia imposibilidad de resolver demandas urgentes y tareas pendientes que no son tareas que se hayan planteado ni hace 2 años, ni hace 4 años, ni hace 5 años, sino que son justamente las tareas pendientes para poder resolver los obstáculos históricos a la construcción de una patria con justicia social, con soberanía política, con independencia económica, y que en el contexto en el que nos encontramos tenemos que resolver al mismo tiempo que damos respuesta a las necesidades más urgentes. Estamos en un contexto muy complicado donde además la derecha viene una vez más por la revancha, viene decididamente, está construyendo un escenario para quebrar la espina dorsal del movimiento popular y todo el despliegue de esta estrategia de persecución a nuestros dirigentes, representados fundamentalmente en la persecución, el hostigamiento, el intento de asesinato y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, pero que se expresa también en cada momento en que el ariete de esa articulación de la derecha, que es hoy el Poder Judicial, obstaculiza las decisiones y el funcionamiento de los poderes democráticos del Estado. En esa situación además nos están advirtiendo, nos están diciendo, como si no lo supiéramos, que vienen a hacer todo lo que todavía no pudieron hacer. Y en ese contexto tenemos la obligación de poder construir una defensa frente a ese avance de la derecha que no puede ser otra que la de poner claramente cuál es el horizonte de ese proceso de liberación, porque la construcción de la justicia social, de la igualdad, la resolución de las necesidades más concretas que cada uno, cada una, cada une tiene en nuestro país y en nuestra región, solo podrá resolverse, solo podrá encontrarse esa respuesta en el marco de un proyecto que decididamente se encamine en ese sentido. Este papel no es mío, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. No, porque yo pensé que era... Entonces voy a decir nada más 3, 4 cosas como títulos, porque como seguiremos discutiendo el proyecto nacional, popular, democrático y feminista, y lo seguiremos construyendo en estos espacios y en todos los espacios colectivos a los que apostamos diariamente. Me parece que es importante decir algunas cosas tenemos que discutir. Tenemos que discutir el mundo del trabajo, también lo estuvieron planteando la compañera Marina y el compañero también. Me parece que es muy importante poder pensar y poder poner en la discusión cómo está configurado hoy el mundo del trabajo en nuestro país, en nuestra región y a nivel global, y las organizaciones sindicales, las organizaciones de los y las trabajadoras en general, tenemos una responsabilidad ineludible en la discusión y en la intervención
en relación a la construcción política que pueda permitir una democratización del mundo del trabajo, de todo ese mundo del trabajo donde no solamente hay condiciones laborales diferenciadas en términos de derechos, de formalización, de reconocimiento, sino que también hay trabajo no pago. Las compañeras lo tenemos muy claro, lo venimos planteando, la presencia del feminismo en el sindicalismo está siendo hoy ineludible hablar de mundo del trabajo y de reconocer que todo ese universo del mundo del trabajo también incluye un trabajo que se hace y que no se paga y no se reconoce como trabajo. La democratización del mundo del trabajo tiene que abarcar todas esas cuestiones. Por supuesto, está ligada a la discusión, a la rediscusión del modelo productivo y de la matriz de distribución de la riqueza en nuestro país. Junto con eso, lo que se viene llamando hace algunos años la batalla cultural, la batalla ideológica, es fundamental. Tenemos hoy una situación donde nuestras propias democracias están asediadas desde dentro porque la derecha camina la conciencia, la representación, la voluntad, la desesperanza, la construcción de la desesperanza en nuestros compañeros, compañeras y compañeros trabajadores. La batalla ideológica es fundamental y no podemos abandonarla y la tenemos que desarrollar por todos los medios, los tradicionales y los que se nos ocurran. El compañero Rubén planteaba el tema de la universidad, la cuestión de la democratización del conocimiento, hay que decirlo además acá, bueno, lo decimos desde los sindicatos universitarios, hay que avanzar en la democratización del conocimiento y las universidades y el conjunto del sistema educativo tenemos un rol fundamental en lograr suprimir todos los dispositivos que el proceso de reformas neoliberales instituyó en nuestras universidades que todavía no hemos logrado revertir a pesar de la enorme cantidad de iniciativas importantes que hay en nuestra universidad, de las transformaciones democratizadoras que se produjeron en nuestras universidades entre el año 2003 y el año 2015. Tenemos que profundizar ese proceso de democratización porque democratizar el conocimiento no es solamente generar la posibilidad de que todos sepan qué conocimiento se produce, sino de que nuestro pueblo participe en los procesos de producción y de apropiación del conocimiento. Que nuestro pueblo y sus organizaciones participen en la producción del conocimiento también es una manera de construir la soberanía que necesitamos para que ese conocimiento efectivamente esté puesto al servicio de este proyecto de liberación. Última cosa, los sindicatos. Es fundamental en esta etapa seguir fortaleciendo y democratizando las organizaciones sindicales. La derecha claramente viene por las organizaciones sindicales, como también lo ha hecho permanentemente, pero con mucha crudeza en distintos momentos de nuestra historia, y viene por las organizaciones sindicales porque la organización de la clase trabajadora es el bastión, es la defensa, es el bastión de la defensa de nuestros derechos y es la posibilidad que tenemos de construir, de seguir construyendo un camino que no solamente resista a ese embate, sino que efectivamente nos conduzca al futuro, al destino de justicia, de igualdad y de liberación que queremos. Gracias. Agradecemos a la compañera Yamil por sus palabras y a continuación le vamos a pedir su participación a la compañera Silvia Almazón, es secretaria adjunta de SUTEBA y también subsecretaria de Educación de la CETERA. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Un agradecimiento también a la universidad. Creo que cuando se intenta denostar a las universidades del conurbano y a las generaciones que estamos transitándolas, la Universidad de Lanús nos da orgullo de decir que somos del conurbano, somos de la zona sur, somos primerísima generación que ingresa
gracias a políticas públicas, pero también a los proyectos políticos de las universidades. Y tenemos que seguir debatiendo las políticas para que esto se siga garantizando, debatiendo y disputando, ¿no? Como bien decía el compañero, está pendiente la ley, una nueva ley de educación superior. Pero en ese sentido, también para nosotros es importante destacar que en el marco de la paritaria nacional docente se ha presentado un nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo, como aquí ya se planteó, que expresa el incremento del 6 al 8% de la inversión, un 6,5% para el sistema educativo común y 1,5 puntos del PBI para las universidades. Creo que esto expresa la lucha del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de las comunidades, de los estudiantes, de las estudiantes, ¿no? Que seguimos pulsando esa construcción de derechos y que implique la transformación de la vida de nuestro pueblo. Después de esto también señalar, bueno, que esto es la expresión de la unidad del movimiento obrero. Una unidad que todos los días aportamos desde cada territorio, desde cada lugar de trabajo, desde cada ámbito en el que nos convocan a construir una agenda común, una agenda de iniciativas, pero una agenda propositiva o una agenda de denuncia de aquellas cuestiones que queremos transformar. Y yo quiero destacar que además hay 3 dirigentes, quiero destacar que si me permiten los compañeros, no es una cuestión discriminativa, pero quiero destacar que con Yamil, que con Marina, caminamos las luchas desde diciembre de 2015 a diciembre de 2019. Estuvimos en la calle. ¿Y por qué traigo esto? Con otros compañeros aquí también, ¿no? Pero quiero señalar la presencia extra en el marco del movimiento de mujeres, la presencia de trabajadoras fuertemente también, ¿no? Asumiendo responsabilidades de conducción de las organizaciones sindicales. De hecho, Marina ha sido recientemente electa como secretaria nacional del SADOP nacional. Es la primer trabajadora. No sé cuántos años de historia se subvierten ahí. Entonces, desde ese lugar de construcción de unidad, de fortalecimiento de la representación, de organizaciones sindicales, además que representamos porque fuimos elegidos democráticamente y elegidas, que a veces se intenta invisibilizar esto a quienes critican y denostan a las organizaciones sindicales. Yo decía también lo que tenemos que transitar esta etapa de cuenta regresiva en este año electoral es con la memoria de lo que transitamos. 4 años de políticas neoliberales a nivel nacional y si lo pienso más situado, en nuestro caso, provincia de Buenos Aires. 4 años en los que, en el caso del sector de educación, tuvimos más de un año el salario congelado, teníamos que presentar un certificado de pobreza para percibir las asignaciones familiares y también nuestro salario, que hubo una gestapo sindical, una persecución montada para hostilizar, pero más que nada para desprestigiar al movimiento sindical en la provincia de Buenos Aires, que a su vez hubieron políticas en términos nacionales y provinciales que suspendieron las paritarias o que intentaron modificar la representación de los trabajadores y trabajadoras creando falsas representaciones y falsos ámbitos de paritarias, falsas representaciones en las que buscaban legitimar políticas atentatorias de los derechos conquistados. Por eso decimos, podríamos decir más, en nuestro caso, incluso como trabajadores estatales, la reducción de los presupuestos destinados a las políticas públicas. Por eso estuvimos en la calle por educación, pero también por salud. También estuvimos por todas aquellas políticas que tenían que ver con programas sociales que significan garantizar también condiciones laborales en esta división que debe ser transitoria entre trabajadores con trabajo registrado y trabajadores con trabajo no registrado. Tenemos que revertir ese porcentual.
todos los trabajadores y trabajadoras tienen que tener sus derechos garantizados, cualquiera sea de las tareas que realizan en los diferentes puestos de trabajo. Esta diferenciación es una diferenciación que quiere dejar plasmada el neoliberalismo de políticas de trabajo precarizadas, flexibilizadas. Es más, un expresidente planteó que el modelo era Qatar, es decir, un país sin sindicatos. Y hoy hay que plantear, quien preside la Asamblea de la OIT representa a Qatar, por lo tanto, hay en ese ámbito de la Asamblea de la OIT también destacar que tenemos representantes de todas las centrales que están fortalecidos en sus posicionamientos, dando el debate para seguir avanzando a nivel mundial en los derechos de trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, creo que es también muy importante revalorizar, haber recuperado el ámbito de las paritarias a nivel nacional. En el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, recuperamos las paritarias, trabajadores de la educación, trabajadores del ámbito del Estado, paritarias con periodicidad, pero además del funcionamiento periódico, también la construcción de herramientas en el marco de ese ámbito paritario que ponen una concepción que para nosotros política es muy importante, que ningún trabajador ni trabajadora tiene que perder el poder adquisitivo ante la carrera de la inflación. Tenemos en el marco de la paritaria, en el sector estatal, una cláusula que garantiza y que ha hecho el funcionamiento de la paritaria prácticamente mensual desde el segundo semestre del año pasado. Esto es producto de la lucha que antecedió a la llegada de un gobierno y de gobiernos democráticos y populares, pero también significa una decisión y una voluntad política que se está expresando en la provincia de Buenos Aires. Por eso, para nosotros, esa es la direccionalidad que creemos que hay que recuperar y fortalecer en la conducción de los estados a partir de este próximo ciclo electoral. Que las concepciones de los gobiernos neoliberales precisamente vienen por la fragmentación de las organizaciones sindicales. Necesitan no movimiento sindical, necesitan trabajadores sin pertenencia sindical, porque su proyecto viene o intenta eliminar los derechos, las largas luchas que tienen que ver con las conquistas expresados en términos de derechos para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Y nosotros tomar este ejemplo. Somos una organización muy joven comparada con otras, como la Federación Gráfica, ¿no? Que aquí está el gringo, de los primeros en salir allá hacia fines del siglo XIX a la lucha de la conquista de derechos laborales y de normativas que dieran protección a esos derechos laborales. Nosotros cumplimos este año en el marco de CETERA 50 años y vamos a avanzar en el primer convenio colectivo de trabajo en términos nacionales, los trabajadores en el ámbito de la paritaria nacional, pero también vamos a avanzar en la provincia de Buenos Aires en ese mismo sentido. Un reconocimiento que, vuelvo a decir, está dinamizado a partir de nuestra lucha. Creemos fundamentalmente también que en este debate que tenemos que darnos trabajadores y trabajadoras, es vincular precisamente la construcción de derechos a la perspectiva de géneros, pero también de las diversidades, a los derechos de las mujeres, pero también de las disidencias, porque creemos que son parte de los derechos que aún están pendientes en su reconocimiento. Hay reconocimientos de cupos laborales, pero esto sigue siendo una disputa en algunos campos de la producción, que estos cupos se cumplimenten. Lo otro que para nosotros es muy importante, cómo avanzamos en fortalecer un proyecto político nacional, popular, democrático, a partir de construir la unidad a nivel nacional del movimiento sindical, pero también a nivel continental. La disputa por la distribución de la riqueza es algo que tiene que ser prioritario en la agenda del conjunto de los trabajadores de la América Latina, para ser soberanos, para avanzar en independencia económica, soberanía política y justicia social. La batalla es contra los sectores del poder concentrado económico. La batalla es, por ejemplo, para que el derecho a la alimentación esté garantizado en la mesa de todas las familias de trabajadores y trabajadoras. La disputa es con el sector concentrado de la industria alimenticia. No puede ser
que la mayoría de los productos principales de la mesa familiar que tiene que garantizar la vida de nuestros pibes y pibas, la concentren una o dos empresas con intereses multinacionales. Por lo tanto, la disputa por la distribución de la riqueza es la disputa también por la construcción de la soberanía. Por eso nos parece muy importante la recuperación de las hidrovías navegables y la apertura del canal de Magdalena, porque eso va a significar recursos que hoy salen y evaden por el canal de Montevideo, se queden en la provincia de Buenos Aires, se queden en nuestro país para que ingresen, para que fortalezcan una distribución más democrática del ingreso. Por eso, memoria de lo que transitamos, memoria de lo que luchamos, memoria de cómo construimos las conquistas que hoy tenemos el movimiento obrero. Solidaridad, unidad y generosidad para construir una agenda sindical que posibilite al movimiento obrero fortalecer nuestro protagonismo en el marco de una construcción de una Argentina, de una patria justa, libre y soberana, pero de una Latinoamérica unida y libre. Le agradecemos mucho a Silvia y nos avisa el compañero Omar Autón que se tiene que retirar, así que aprovechamos para darle un caluroso saludo. Simplemente pido 1000 disculpas. En 1 hora y pico tengo que estar en un evento también en la ciudad de La Plata, así que estoy un poco, digamos, acuciado por el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos ustedes por estar acá y acompañándonos. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Le damos lugar a nuestro próximo invitado en este panel, Esteban el Gringo Castro, secretario general de la UTEP. Bueno, muchas gracias. Nosotros y nosotras, el 18 de noviembre de 2016, hicimos una movilización frente al Congreso Nacional con 250.000 personas, los movimientos populares apoyados por la CGT y las 2 CTA. Y fue el momento donde conquistamos en el gobierno de Macri 30.000 millones de pesos y que en este momento no me acuerdo exactamente la cantidad de salario social que eran, pero instalamos la idea de salario social complementario para los trabajadores. Ese salario social complementario es el complemento salarial del ingreso que se generan los trabajadores que no tienen patrón, que hoy están alrededor de la mitad de la población económicamente activa. La mitad de la población económicamente activa no tiene patrón. No es un problema de que nuestras compañías no quieran trabajar, no tienen quien las contrate para trabajar. Entonces tuvimos que generar nuestras propias formas de trabajo y nuestra propia forma de organización gremial, que hoy se llama Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Pero sin Huerta Grande, La Falda, la CGT, los argentinos, los 26 puntos de Baldini, todas las luchas del movimiento obrero históricamente, de que empezamos con los anarquistas, los socialistas, eso no hubiera ocurrido, ¿no? Porque es cierto que avanzan los enemigos del pueblo, pero también es cierto que hay una lucha que nos permite reflexionar sobre nuevas formas de organización que no son tan nuevas, son las mismas en estos tiempos. El salario social complementario no es un plan que me da el gobierno. Es lo que necesito para blanquear un pedacito de mi ingreso. Y de eso no se habló nunca más. Hoy se sigue hablando de planes, de programa Potenciar Trabajo, que es un programa de este gobierno, pero que a mí no me gusta que hablen de potenciar trabajo porque nosotros logramos el salario social complementario y esa fue una conquista. Conquista apoyada por la CGT y las 2 CTA. A partir de la victoria del 2019, nunca más pudimos tener un hecho como ese. Nunca más. Obviamente,
tuvimos muchos problemas, vino la pandemia, y en el medio de la pandemia, Francisco, el Papa Francisco, dijo algo que como mínimo a muchos nos sorprendió. Dijo, la sanación de la pandemia está en los pobres. Yo no quiero hacer un análisis del discurso de Francisco, pero me obliga a pensar cómo alguien con las características de un líder mundial como Francisco dice que la sanación de la pandemia está en los pobres. Resulta que empezamos a tener un espacio para reflexionar algunas cosas de las que dice Francisco y caemos en la cuenta que las compañeras nuestras que se pusieron al hombro durante la pandemia, los comedores y los merenderos, y quizás esto haya pasado en todo el mundo, las más pobres de las más pobres, que muchas pusieron su propia casa para dar la vianda, lo que hacen es abaratar el precio de la comida porque organizan el alimento comunitariamente. O sea, si uno va y ve cuánta gente come con la misma cantidad de plata que comerían 10 familias, comen 300 personas. Así más o menos es la cuenta. Y si le preguntás cómo hacen, no hay una explicación científica, racional, porque el trabajo en comunidad genera un plus que nadie entiende cómo es, que tiene que ver con la solidaridad de los trabajadores, que garantiza la comida. Y hoy hay millones de personas que tienen garantizada la comida así. Mientras los grupos económicos que más concentran la economía no garantizan la comida de nuestro pueblo, y menos de los pobres. Entonces, hay lucha, hay organización, pero todavía no logramos los niveles de unidad que necesitamos para que todo lo que han dicho acá los compañeros y las compañeras se dé concretamente. Digamos, esto ya es una reflexión personal y un pedido quizás. Nosotros necesitamos hacer no solo movilizaciones, luchas de conjunto que se van a dar y que se dan siempre, sino hacer cosas juntos en nuestros barrios, al movimiento obrero organizado, a los docentes, por más que en algún momento hayamos tenido problemas, nosotros necesitamos eso para construir unidad, no lo vemos de otra manera, no lo podemos hacer de otra manera. Y si eso no se da, yo veo muy difícil las luchas que se vienen. O sea, todas las propuestas que están en nuestra cabeza, en nuestras ideas, no se pueden dar si no hay millones de compañeros y compañeras movilizadas. Y la movilización no se genera, digamos, como dicen algunos sectores políticos, que porque la gente recibe un plan va a una movilización. Les puedo asegurar que no es así. Nunca fue así en nuestra vida. La movilización se da porque hay organización popular en territorio y organización popular en los sindicatos. No es el toma y daca, es el amor al pueblo. Y ese proceso en algún momento se rompió. Se rompió porque nos quedamos sin laburo en los lugares institucionales y tuvimos que ir al territorio y no pudimos conectar institución con territorio. Y seguimos en el mismo... Avanzamos, pero seguimos en ese proceso. Si esa unidad no se da, es muy difícil plantear el proceso de transformación revolucionaria que necesita nuestro país y Latinoamérica. Y lo puedo decir acá en Argentina, y cualquiera me puede entender, porque el desarrollo del movimiento obrero organizado, como dijo Torreta hace un rato, es el mejor de Latinoamérica, y no sé si no es el mejor del mundo. Por supuesto, somos un país dependiente, los sectores más concentrados de la economía han avanzado sobre nosotros, pero sin embargo tenemos el mejor movimiento obrero, por lo menos de Latinoamérica seguro, ¿no? Que tiene disposición para discutir proyectos de país, porque ya lo tienes en los genes, ya lo tenemos en la historia, y esa unidad... Si no hay más acercamiento a los más pobres, y no digo tampoco que sea acercamiento para explicarle... ¿Ya me diste el papel?
7 minutos, ¿sí? Impresionante. Bueno, y yo, digamos, el proceso particular, individual, ha sido de una persona de clase media, venida menos, que va a un barrio, cuando empezamos dando apoyo claro, lo que hacemos todos los militantes, creyendo que iba a enseñar, que yo le iba a resolver algún problema a los más pobres. Y pasaron 30 y pico de años y hoy siento que no le resolví ningún problema. Yo, individualmente, no resolví problemas a nadie. Lo que encontré es un lugar colectivo para resolver problemas entre todos. Y así, bueno, hoy hemos construido esta unidad de movimientos populares que es muy importante y hoy, por ejemplo, hoy el gobernador de Salta firmó el veto parcial de la ley que le llaman antipiquete en Salta. En Jujuy están organizándose prácticamente una transformación, una reforma constitucional para profundizar la represión. En Mendoza metieron presos compañeros y los querían llevar al penal, al segundo día los querían llevar a un penal por movilizarse. En Río Negro hay un compañero de la Federación Rural que se movilizaron 10.000 compañeros, llegó a su casa, ya tenía, a los 2 días tenía del juzgado la notita que tenía que venir a declarar. Eso está clarísimo. Está clarísimo, digamos, el proyecto de nuestros enemigos, aunque gracias a Dios y a la Virgen se pelean un montón y ojalá se dividan en varios pedazos. Pero la realidad es que ellos vienen con eso y el único antídoto que tenemos es la unidad del movimiento obrero y los movimientos populares. Eso expresado en política, para mí es revolucionario. No expresado en política, lo puede expresar otro si nos puede sintetizar, pero es muy difícil. Y el proceso es ese. Mientras tanto, cada uno sigue trabajando en lo que va organizando, en lo que va desarrollando, pero en algún momento tenemos que dar esa discusión. Francisco dice, es con los pobres. Puede estar en discusión eso, ¿no? Para mí también es con los pobres. Se puede decir, yo no lo discuto en cualquier lado, lo podemos seguir discutiendo, pero es esa unidad la que puede transformar en términos revolucionarios, porque eso no sé si está pasando en otro lado, pero puede transformarlo en términos revolucionarios. Ni reformistas, ni más o menos, en términos revolucionarios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Y bueno, para finalizar este panel, vamos a darle la palabra al compañero Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Realmente está casi todo dicho. Simplemente agregar algunas reflexiones que tengan que ver con nuestro rico pasado y nuestro convulsionado presente. Digo, mundo del trabajo y proyecto de nación, estrechamente ligado en nuestra historia, porque movimiento obrero organizado en Argentina y proyecto de nación es algo que se vinculan naturalmente. Que nosotros, aquellos trabajadores en el año 45 que hicieron el 17 de octubre, pensaran que era posible mantener aguinaldo, vacaciones, derechos adquiridos durante esos primeros años a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, sin que después se nacionalizara el Banco Central y los depósitos bancarios, sin que creáramos el IAPI que manejara el comercio exterior a través del Estado, era prácticamente imposible. Ahí comprendimos y se generó la conciencia de la relación de que la lucha del movimiento obrero no es una lucha de reivindicaciones laborales, sino la defensa de un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional implica independencia económica. Eso quedó absolutamente claro. Ahora digo yo, cabe preguntarse por qué no hemos podido en la historia consolidar el proyecto nacional. Y ahí viene el hecho clave para decir cómo podemos hacia adelante consolidar un proyecto nacional. No lo pudimos consolidar porque el enemigo, el plan antinacional, utilizó la represión. 18 años de proscripción al peronismo fue la imposibilidad de consolidar un proyecto que con sus dificultades
en la etapa, digamos, final del peronismo, iba consolidando realmente esa nación libre, soberana y con pleno empleo y con dignidad del empleo. Bueno, tenemos en nuestra historia precisamente jornadas dolorosas y jornadas brillantes. Jornada dolorosa es la que hoy se cumple un aniversario, ¿no es cierto? Y rendimos homenaje a los fusilados del León Suárez, los basurales del León Suárez, y a los patriotas militares y civiles que intentaron revertir esa acción violenta que cortó el proyecto nacional. Y desde ahí, fíjense ustedes, para hacer un repaso rápido histórico, ¿no? ¿Qué son los programas del movimiento obrero sino rescatar el proyecto nacional? La Falda, en 1957, planteando los recursos naturales, es decir, como eje central para el proyecto de soberanía, o el Estado manejando los servicios públicos, la base de la Constitución de 1949, que parece que el enemigo ha querido que no podamos volver a instalarla en la discusión. Pilares para construir un proyecto nacional, Constitución de alto contenido social. Bueno, también en las fechas memorables, 70 años, 1953, aquel mensaje de Perón en la Escuela Superior de Guerra, en donde nos hablaba en términos que hoy vemos que podrían ser absolutamente aplicables. Decía, tenemos los recursos, y eso puede significar algo extraordinario o puede significar algo muy peligroso, porque acá están los recursos y tenemos poca población y precisamente vendrán por esos recursos, por las buenas o por las malas. Han venido casi siempre por las malas, golpes de Estado, formas de condicionar a las democracias, y el nuevo mecanismo que tienen de dominación, donde ya no necesitan golpe de Estado, el endeudamiento externo. Ahogarnos con el endeudamiento externo y que no podamos pensar en otra cosa de cómo salir para liberarnos de esa deuda externa. Bueno, yo creo que eso es central, porque si nosotros aceptamos la lógica que se trata de imponer en parte del campo nacional, de que el mundo es totalmente distinto, que la globalización impide que nosotros podamos definir ese proyecto de nación y lo demás, caemos en la trampa precisamente que nos tiende el enemigo. Que yo sepa, Argentina sigue teniendo una superficie territorial de 2.800.000, si contamos la Antártida, las Islas Malvinas, tenemos más de 3 millones, 1 millón más de superficie. Si encontramos la oceánica, es mayor a la de aquel tiempo donde nos planteaba Perón, ¿no es cierto? Porque tenemos como 6.500.000 kilómetros cuadrados, superficie terrestre y oceánica, con toda la riqueza que tiene eso, ictícola, maderera, mineral, cerealera. Bueno, el tema es si nosotros creemos que es posible recuperar ese proyecto de nación o si estamos resignados a lo que nos impone el enemigo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ser proveedor de lo que decía Perón iban a querer nuestros enemigos en el mundo, ¿no es cierto? Venir a extraer los recursos naturales. Lo que me preocupa realmente es que nosotros hoy, en una coyuntura política como después de 4 años donde hemos quedado entrampados en cómo se discute esa deuda, más allá de los factores externos que debilitaron a nuestro gobierno, estemos hoy hablando de cómo nos unimos a partir de un programa y no estemos tal vez rescatando esa línea histórica que es continua, que no puede ser que ahora estemos discutiendo cuál es el programa, cuando nosotros tenemos un programa histórico que solo fue frenado precisamente por la represión, por la proscripción, por los 30.000 desaparecidos, por todo lo que hemos vivido realmente como nación. Entonces yo digo, aquí hay 2 cuestiones, yo creo que Marina lo planteaba, es decir, en esa discusión central que tenemos que tener si queremos revalorizar la democracia, si tenemos realmente la oportunidad, y vamos a pelear por eso, para tener un mandato del peronismo que tenga continuidad, tenemos que discutir seriamente qué rol tiene que tener el Estado, qué protagonismo tiene que tener el pueblo organizado, las organizaciones libres del pueblo, porque no hay democracia en serio, no hay democracia social como la que vivimos entre el 45 y 55 si no hay participación de las organizaciones libres del pueblo en las decisiones. ¿Y qué propuestas tenemos? Lo que pasa es que la política resignada y adaptada, que hay cosas que no se pueden tocar, acá no podemos decir, y lógico,
si no creemos que el protagonismo del pueblo y la conciencia popular es el que cambia las relaciones de fuerza, y vamos a estar resignados precisamente a no tener nunca más un proyecto de nación. Y ese proyecto continental que nos planteaba Perón cuando decía: no podemos ser una unidad económica, Argentina no es una unidad económica, Chile sola no es una unidad económica, Brasil solo tampoco. Ahora, los 3 países juntos y proyectándose hacia el resto de América Latina son la unidad económica más extraordinaria que puede haber en el mundo. 662.000, lo decías vos, habitantes América Latina. La Unión Europea, 440 millones. Es decir, realmente tenemos un potencial enorme. El tema es si creemos en ese potencial, si tenemos la valentía, el coraje de rescatar lo que fue nuestra historia y la conciencia de que eso solo se pudo cortar cuando hubo represión. Por lo tanto, hay que reconstruir poder popular. Lo que el neoliberalismo hizo, dividirnos, separarnos. Si nosotros no hay mucho secreto en eso, hay que reconstruir el Frente Nacional con una realidad del movimiento obrero que es distinta a aquella. Es decir, hoy que nos quieran separar entre trabajadores que están sindicalizados y quienes están en la economía popular. La creatividad de las organizaciones sociales, producto de la conciencia de los trabajadores argentinos, hizo posible que pudieran afrontar esa situación los compañeros de la economía popular. Y los proyectos del movimiento obrero nunca dejaron de estar. Yo les tiro, por ejemplo, una experiencia que hemos elaborado 33 organizaciones, sindicatos industriales de la Confederación de Sindicatos de la Industria, con Pilar en la UON y el ESMATA, pero todos los gremios de la industria. Nos hemos juntado durante meses y hemos elaborado un proyecto de país industrial, porque creemos realmente que Argentina puede volver a ser un país de desarrollo industrial, por la riqueza que tiene, por la capacidad, por su capacidad de desarrollo tecnológico y científico. Volver a creer, esa es la cuestión. Entonces yo digo, si el desafío hoy, en medio de una democracia condicionada por poderes fácticos, en donde se reconoce que cuando se va y se vota después ese gobierno no tiene más de un 20 o 25% de poder, bueno, eso nos hace plantear el desafío profundamente de cómo reconstruimos un poder popular, y si lo miramos solamente en términos electorales, estamos fritos. Si estamos dispuestos a discutir nuevamente ese programa como se está hablando ahora, incluyamos todo, incluyamos que va a haber nueva forma de producción, confiemos en que en esas nuevas formas de producción de relaciones de trabajo existe el cooperativismo del que también nos hablaba Perón, como parte de la democratización de la economía. Yo les doy un ejemplo, en nuestro gremio tenemos 25 cooperativas. Algunos sindicatos todavía dicen, si no hay relación de dependencia, un trabajador no puede estar afiliado a un sindicato. Nosotros tenemos a todos los cooperativistas afiliados a la organización sindical y hemos planteado en nuestro estatuto nuevas relaciones de producción, porque sabemos que se está generando trabajo en las nuevas formas de producción a través de los emprendimientos, de las cooperativas, de un montón de emprendimientos familiares y lo demás. Bueno, eso hay que ponerlo en la cabeza, hay que abrirla, pero hay que unirlo a través de la reconstrucción de ese proyecto, de lo que se dijo acá, de que si no recuperamos aquello que Perón hizo para poder sostener los derechos sociales y la justicia social, el sistema financiero, el comercio exterior, el río Paraná, el canal de Magdalena, todo lo que es soberanía. Yo creo que es necesario volver a hablar de programa, pero creo que es necesario que en ese programa se incluyan los grandes temas que hacen a la soberanía nacional y a la que muchas veces algunos sectores políticos le esquivan desde nuestro propio movimiento. En eso ponemos toda la fuerza como organizaciones, con creatividad, pero abriendo ese protagonismo y la movilización popular. Es lo único que puede volver a llevarnos a la idea de un proyecto de nación, y siempre con la mira puesta que debe estar unido al proyecto de otras naciones y hacia un concepto que casi nadie habla hoy del universalismo, salvo Francisco, el Papa Francisco, que inclusive con mucha audacia nos dice el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto. Yo me imagino cuando Francisco dijo eso, la reacción de los sectores que crean acá en esta globalización, donde se eliminan las fronteras nacionales y los proyectos nacionales, y son las multinacionales, las grandes corporaciones las que definen el destino del mundo. Me imagino lo que habrá sido que alguien
cómo la figura del Papa esté planteando esto, pero está planteando lo que muchas veces nosotros quisiéramos escuchar acá desde nuestros compañeros de nuestro propio movimiento. Nada más, compañeros. Gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. En primer lugar, compañeros, un placer compañeras, ha sido un placer escucharles. La organización vence el tiempo, hemos llegado exactamente en horario para dejar a la próxima actividad. Así que igualmente, primero también agradecerles a los compañeros de los distintos gremios que se han acercado, que acá vemos y que nos conocemos de largo tiempo con muchos de ustedes. Y invitarles además a participar, si se pueden quedar, de la próxima actividad en la que vamos a estar hablando del pensamiento vivo en Latinoamérica del Papa Francisco, así que justamente ahí para hacer el enganche. Y va a estar haciendo la presentación la Orquesta Latinoamericana de la Casa de los Pibes, cantata de los cuidadores de la Casa Común, arrancando la próxima actividad. Así que quienes se quieran quedar, bienvenidos, bienvenidas, y bueno, muchísimas gracias por la participación. Triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vale. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que trabajó sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vale. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de ese varón argentino y siguiendo su camino, gritemos de corazón, viva Perón, por esa Argentina grande con que San Martín soñó, en la realidad efectiva que debemos a Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vale.